Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Qué gusto nuevamente estar con ustedes a través de la plataforma del periódico digital Cronio, en nuestro espacio El Salvador Today. De veras que es un gusto nuevamente saludarlos. Confío de que estén muy bien y que todo lo que se propongan sea cumplido en el nombre de Dios. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, y es que en el contexto político que vive el país un evento electoral, 7-8 meses aproximadamente, ya hay aproximaciones de los diferentes partidos políticos, pero hoy vamos a hablar fuera de los alcances que pueda tener un partido político y vamos a hablar un poco sobre las candidaturas independientes, un tema que de una u otra forma en el conglomerado salvadoreño lo marcó algunos medios de comunicación con poco interés ciudadano por las candidaturas independientes, esto en la elección del 2015, pero hoy vamos a incursionar sobre este tema y queremos conocer qué es lo que se piensa de ello y por qué alguien quiere ser un diputado, pero de tipo independiente. ¿Por qué buscar eso? Tomando en consideración que hay una serie de condiciones o requisitos que la ley establece para que alguien se convierta en diputado independiente. Y para hablar sobre este tema, hoy tengo el gusto de que me acompañe aquí en El Salvador Today Roberto Ocampo, quien va a buscar una diputación independiente. Roberto, un gusto de verte por acá. Bienvenido a este proyecto periodístico. Muchas gracias. Y bueno, gracias por el espacio para poder conversar sobre esta aspiración y sobre las propuestas que podemos llevar a la ciudadanía. Bueno, interesante. Y yo quiero recordarle, estimado amigo que nos está viendo, que cuando usted piense en construir, yo le voy a pedir que piense en Megablock, porque Megablock es Megawall, la mejor forma de cielos de material sintético para que usted pueda de una u otra forma construir su vivienda o construir lo que usted desea. Si usted piensa en construir, le repito, piense en Megawall. Este segmento es gracias a Megablock. Bueno, Roberto, yo quiero que iniciemos esta plática en términos muy generales, porque obviamente el hecho de buscar una diputación independiente, lo decía en un principio, la gente todavía lo ve así con mucho lejanía, pues, no, independientes. Si los partidos generan algún tipo de inconveniente o problema, ya no se diga de forma independiente. Sí. ¿Cómo está esto? Y obviamente, ¿qué es lo que te perfila y te da esa seguridad o más bien esa motivación de buscarlo, pero de manera independiente? Sí, yo obviamente estoy consciente de las limitantes que tiene la candidatura independiente. No ha sido una decisión fácil, sí. Eso me gustaría empezar diciendo, precisamente porque estamos en un país polarizado, en donde todavía se estigmatiza a aquel que quiere meterse en política y rápidamente es calificado de alguna manera como que quiere entrar a hacer quizás más de lo mismo allá en la asamblea o en el consejo municipal, por ejemplo. Esas son de las frases como más comunes. Sí. Sin embargo, creo que los ciudadanos estamos llegando a un punto tal de indignación y un sentimiento de impotencia que venimos arrastrando, ¿verdad? Y esa frustración a veces se traduce allá afuera en la calle en comportamientos a veces hasta violentos, ¿verdad? Porque estamos muy angustiados por la situación de inseguridad que vive el país, por la falta de servicios de calidad. Y llega un momento en la vida que uno dice, bueno, aquí parece que nadie se atreve y hay que dar un paso. Y ese paso, pues uno medita cómo lo quiere hacer. Hay dos vías en este país, sí. Una es la vía partidaria y otra es la vía no partidaria que, en el 2012 ya se tuvo una primera oportunidad. No hay muchos casos de éxito, pero creo que hoy por hoy hay un contexto y una coyuntura que permite pensar que las candidaturas independientes son viables. Y eso es lo que me ha motivado a hacerlo, ¿verdad? Una convicción de que el ciudadano debe asumir una responsabilidad política y que siempre hay que asumir estas cosas como, o sea, ¿verdad? O sea, hay que sacar el pecho y demostrar que el salvadoreño puede hacer cosas que a veces la gente no se las cree. Pues. Me llama la atención cuando tú dices las condiciones son viables. Sí. Y voy a ocupar como fundamento
esta noticia que se publicó ya hace un par de años, de un rotativo, en el que dice, en aquel momento, en este contexto, estamos hablando del 2014, esta publicación. Hasta el momento, solo 4 personas han iniciado un proceso para competir sin partido político por un curul para la Asamblea Legislativa 2015-2018. En el 2012 fueron 5. Nadie ganó. Ahora retomo lo que tú dices, porque son viables. A ver, es que también depende cómo uno plantee el proyecto político. Pero también hay un marco legal regulatorio que ha cambiado. Hay varias sentencias de la Sala de lo Constitucional que han intentado equiparar condiciones para la competencia entre los partidarios y los no partidarios. Por ejemplo, y una bien importante es la forma en que se van a contar los votos. Es decir, hoy existe la posibilidad de que si hay varios candidatos por el Departamento de la Libertad, por ejemplo, que estos participen y a la hora de contar los votos se haga de una manera como que fuera una planilla de independientes. Ahí se ha tratado de equiparar, porque sabemos que esa es uno de los principales obstáculos. Entonces, digamos que participa el candidato 1 y tiene 40,000 votos. Esos 40,000 votos también, cuando él reúna los 25,000 del cociente, inmediatamente los otros 15,000 van como en efecto cascada y le pueden beneficiar a los otros que están debajo y probablemente pueda entrar alguien por residuo. Mira, hay todo un cálculo matemático en esto, pues, o sea, sí, no tampoco es el hecho simple de llegar, exponerse, porque ahora es por rostro. Exacto. Y cualquiera podría decir, mire, márqueme mi cara, y ahí termina toda la historia. No, hay un proceso, ¿verdad? Hay toda una ciencia electoral. Exactamente. Precisamente para esto. Y bueno, lo básico de lo básico es saber con cuántos votos entra uno, ¿verdad? Ya sea por cociente o por residuo, cuál es la circunscripción en la que está, dónde están concentrados aquellos núcleos que le pueden dar a usted el voto, sí, ¿verdad? Porque uno sabe dónde puede entrar y dónde va a tener esa capacidad de llegar. En mi caso, estoy apostándole a 4 o 5 municipios que tienen un área urbana, ¿verdad? Así importante, que tienen una clase media y una población joven adulta. Entonces, ahí es donde vamos a ir a pescar votos. Pero yo quisiera, antes de hablar de pescar votos, sí, quisiera plantear que para mí la candidatura no es un proyecto aislado. Yo estoy convencido de que este debe ser el origen de algo y que lo que quiero construir es un proyecto político ciudadano. Entonces, esa es otra de las razones que, en mi opinión, pueden hacer más viable estas candidaturas. En el pasado, no conocí a todos los que se lanzaron como aspirantes a candidatos no partidarios, pero lo que sí puedo percibir es que lucharon por una candidatura y terminadas las elecciones, se acabó. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero que el 4 de marzo, pasadas las elecciones, gane o pierda, este proyecto político continúe, porque estamos tratando de abrir brecha, estamos tratando de demostrar que ciudadanos normales pueden hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Que no deberían ser extraordinarias, claro, pero en este país sí. Y esto es meterse en política y tratar de hacer los cambios desde adentro. Yo honestamente creo que es un esfuerzo interesante, porque tú tienes que reunir cierta cantidad de firmas. Sí. Hay un protocolo que tiene que desarrollarse. Y no sé qué otros elementos que me gustaría que me comentaras para poder tener ese requisito de admisión por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Voy a hacer la primera pausa, pero también manifestándome sobre el punto de la búsqueda de votos. Tú decías que te vas a focalizar en 4 municipios. 4 o 5. 4 o 5. De hecho, La Libertad
tiene 7 municipios, tiene 7 municipios. Está Chiltiupán, Ciudad Arce, Colón, Comasagua, así es, ¿verdad? No. Sí, esos son pero tiene más. Bueno, tiene Jayaque, Jicalapa, en fin, entre algunos que podemos mencionar son estos. Y quiera sí o no, estaba revisando ya algunos datos de elecciones pasadas, y hubo un candidato, cuando era candidato a diputado, y lo voy a mencionar el nombre, Roberto Dauizón, que ahora es alcalde, logró el 35% del voto total. O sea, fue interesante el caudal de votos que tuvo en ese momento. Entonces, yo creo que, tomando en cuenta un aparataje como ese, cualquiera podría decir, entonces yo voy a poner una figura. Tú estás viendo un gran gigante y tú eres un pequeñito. O sea, esa es la batalla con la que te vas a tener. Y vamos a hablar un poco sobre esa batalla, cómo la vas a enfrentar, porque también, aparte de los requisitos, hay otros mecanismos de ley que se van a tener que buscar y que obviamente desde ya son un reto, pero como tú dijiste, hay cosas extraordinarias que hay que hacer, y si no se hacen, creo que nunca se va a saber si somos capaces de hacerlas o no. Así es. Voy a la pausa y cuando regresemos vamos a abordar esa parte del tema. Usted, yo sé que ya está pendiente para preguntar, activar nuestra cuenta de Twitter, recuerde, @CronioSB y @Gongorismos. Con mucho gusto vamos a contestar, vamos a pasar las preguntas a nuestro invitado para que pueda interactuar con ustedes. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos, estimados amigos, a través de El Salvador Today, en el periódico digital Cronio. Gracias por estar en nuestra sintonía. Este segmento, El Salvador Today, es gracias a Ground Coffee. Recuerde que Ground Coffee es una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas y postres bajo el concepto de moda y café. Visítenos, estamos ubicados en calle Pablo Aguilar, Colonia Escalón, número 133. Será un gusto atenderle. Bueno, te decía, y ocupaba la figura de un gran David y Goliat, digámoslo. Lo vamos a poner en ese perfil porque honestamente es una cuesta arriba, no imposible, pero obviamente va a ser, y no con esto desanimarlo, sino que son retos que se están enfrentando, y tú lo decías en la primera parte, de que hay que dejar un antecedente o un precedente de que somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Sí, mire, yo desde hace algunos años he asumido que quiero construir cosas desde cero, ¿verdad? Porque creo que esas son las cosas que uno al final de la vida va a poder contar, ¿verdad? Esas historias que le va a poder contar a sus nietos.
porque si no, qué aburrido, ¿verdad? Contarle que iba todos los días al trabajo de 8 a 5 y que en Semana Santa se iba de vacaciones, yo creo que eso cualquiera lo podría hacer. Pero volviendo al tema, hay un montón de asimetrías, desigualdades en la competencia electoral, que hay que superarlas y hay que asumirlas porque eso es lo que tenemos hoy. Digamos, ahorita en esta etapa yo creo que ya nada me va a desanimar. Me hubiera podido desanimar antes de tomar la decisión y de hecho fue una reflexión bastante larga, digamos, intensa, porque, bueno, primero está el tema de las 8,000 firmas en el caso de La Libertad, que siempre nos dicen hay que recoger más porque el tribunal seguramente va a votar varias. Ok. Segundo está el tema del financiamiento. Los no partidarios no tienen deuda política como si la tienen los partidos. Adicionalmente, no puedes recibir donaciones hasta que estés en firme, inscrito como candidato en el tribunal. Y eso, en mi caso, yo calculo que si todo va bien, va a ser por allá por el mes de octubre, noviembre. Y tercero, es que no tenés una estructura como la tienen los partidos políticos, ya montada, ¿verdad? Donde podés apoyarte para poder realizar, actividades para darte a conocer, para dar a conocer la propuesta, para hacer campaña. Entonces, ante esto hay que ser como muy innovador, muy creativo y la primera etapa de la recolección de firmas va a servir precisamente como un termómetro para saber qué tanta aceptación tiene esta figura de los no partidarios, y es la oportunidad de encontrarme con 8,000 o 12,000 personas a las cuales voy a tener que trasladarles mi propuesta, voy a tener que presentarme con ellos para conseguir la firma. Yo estoy en contra de aquella modalidad que utilizan muchos de vamos a contratar a empresa a que salga con un ejército de personas a recolectar las firmas, porque ahí perdés la oportunidad de estrechar la mano, de identificar, de recoger las inquietudes de la ciudadanía, que es al final lo que los políticos no están haciendo, porque los políticos llegan y creo que ni escuchan, ¿no? Hay un fenómeno bien interesante en los políticos que terminan hablando tanto que ya no escuchan a la gente y llegan a la asamblea y le dan la espalda al ciudadano y terminan tomando decisiones que defienden y protegen intereses de cúpulas de partidos, de grupos de poder que están financiándoles, y el ciudadano, que fue quien los eligió, que les delegó el poder para tomar decisiones, ese ya no cuenta. Claro. Tú dices, Roberto, que al final de cuentas, si tú hubieras desanimado, desde hace mucho tiempo ya lo hubieras hecho. Ya estando adentro, cualquier cosa que venga, pues ya más o menos tú la conoces. Yo estaba leyendo un dato, y corrígeme si no es así, pero es cierto que los candidatos independientes deben aportar una fianza correspondiente al 25% de lo que proyecta en su presupuesto para la campaña. Así es. ¿Y eso cómo es? Aparte de no tener y conseguir, tenés que dar todo ahí. Así es. Ajá. Son de las barreras de entrada. Por ejemplo, otra cosa que le piden a los no partidarios es su plataforma legislativa, que a mí me parece muy bien. Pero pidámosela a todos, pidámosela a aquellos que van también como partidarios, pues, y un poco que eso sirva de parámetro, publiquémoslas y que la gente evalúe esas propuestas. Entonces, pero lo de la fianza sí, son de esas barreras de entrada que pretenden cerrar el espacio para otros actores. Pero imagínate, no es una cuantía precisa, sino que de lo que se proyecta. Exacto, en el presupuesto que pueda recaudar. Si yo proyecto que voy a recaudar $100,000, pues tengo que presentar una fianza por 25,000. Sí. Bueno, hay tantos aspectos, pero vamos ya a la parte de contenido. ¿Cuál va a ser todo el trabajo? O si tú llegaras a quedar en la Asamblea Legislativa, o antes, mejor dicho, ¿qué le vas a ofrecer a la gente? Es decir, ¿por qué tendrán que buscar a Roberto Campo y marcar en la papeleta ese interés?
Y no solamente porque digan, no, es que hay que apoyarlo, que pobrecito, que no. No, o sea, es que porque muchos actúan así. Sí. Eso hay que hacerlo claro. Sino que la gente vea tu foto y recuerde que llegó a su comunidad, llegaste a su comunidad, le planteaste qué vas a hacer y que diga, esto me pareció y aquí lo voy a retachar. Sí, mire, yo quiero retomar algo que dije al inicio. Yo creo que hay una tal indignación y una frustración de que no estamos teniendo las respuestas adecuadas, de que nuestras demandas no están siendo escuchadas y demandas que son derechos básicos consignados en la Constitución. Necesitamos educación de calidad, necesitamos que el Estado nos asegure, valga la redundancia, seguridad para poder transitar libremente, ¿verdad? Necesitamos salud de calidad. Bueno, yo creo que todos hemos sufrido en algún momento el hecho de ir a la red pública de salud y no tener pues la cobertura o no tener medicamentos, etcétera. O que los jefes no le depositen lo que le han descontado. Por ejemplo, ese es otro tipo de corrupción. Pero, a ver, para llegar ahí tenemos que pasar casi que por una reingeniería de la administración pública y de la institucionalidad. Y por ello, hasta ahorita, yo estoy trabajando en una plataforma que está basada en 3 pilares. Esos 3 pilares son una base, pero que posteriormente y en base a los encuentros que tengo planificado hacer para, primero, darme a conocer, recolectar las firmas, pero sobre todo para ir construyendo esa plataforma. Pero hoy por hoy, esos 3 pilares son, primero, yo como ciudadano quiero devolverle el poder al ciudadano, y esto se hace a través de empoderamiento, participación ciudadana. Ese es un pilar que tiene 3 grandes acciones, ¿verdad? Por el momento. Lo primero que deberíamos exigirle a nuestros legisladores es que nos consulten sobre esos temas estratégicos y claves para el desarrollo del país, y porque somos nosotros los que pagamos, ¿verdad? Usted, yo, somos los que pagamos impuestos todos los días y con los cuales se financia cualquier apuesta de desarrollo, llámese pensiones, llámese cualquier tema de impuestos. Yo no estoy de acuerdo en que se tomen las decisiones de espalda a la ciudadanía. Entonces, yo lo que quisiera es que abramos esa discusión, que es complejo, sí, pero a mí creo que prefiero esa complejidad de poder llegar a un acuerdo con los ciudadanos a tomar decisiones en base a negociaciones oscuras. ¿Crees que no es difícil una parte en la que obviamente el diputado o el político, como es elección popular, se debe a quien votó por él? Entonces hay que rendir cuentas. Pero ¿crees que no será difícil el hecho de que todos quieran opinar sobre un tema en particular y te digan, bueno, llegaste a la asamblea, mire, haga esto, no, mejor plantee esto, no, es que aquí usted se equivocó? Entonces al final no vas a quedar bien con todos. No, nunca. Pero obviamente a generar un estándar de cuestionamiento como para que la gente esté activa, pero que sepa que al final la decisión o el raciocinio va a ser del diputado. Sí, yo creo que el reto del político es, por ejemplo, en una, digamos, si lanzamos a consulta el tema de pensiones y tenemos 51% a favor de una propuesta y 49% en contra. El reto del político es no decir la mayoría aplasta a la minoría, sino cómo construir el consenso entre esa diversidad de opiniones y toca. O sea, pero ahí se va a tomar una decisión, porque al final hay una mayoría que no fue aplastante, pero que sí. Al final tenés que tomar una decisión y tenés que asumir la responsabilidad política de esa decisión. Pero no por ello, porque ahorita igual las decisiones que se están tomando no es que dejen contento a todo el mundo, claro, ¿verdad? Sí. Entonces yo prefiero que eso se haga de esa manera, pero hay otras 2 cosas que yo quiero impulsar, y una es la iniciativa de ley ciudadana. Hoy por hoy no tenemos iniciativa de ley y solo la tienen los diputados, los
el presidente a través de sus ministros y algunos otros en situaciones bien específicas como los consejos municipales para el tema de tributos. El ciudadano debe poder participar de la toma de decisiones y por lo tanto debería, si define que hay una ley que les puede beneficiar y reúne un número determinado de firmas, poder llegar a la asamblea y decir, aquí viene esta iniciativa de ley, por favor denle entrada. Y tercero, yo sueño, y esto es parte de la plataforma, con que podamos destituir a aquel funcionario que no está haciendo o cumpliendo con su mandato, ¿verdad? Y esto en términos técnicos se llama revocatoria de mandato. Bueno, interesante esa parte. Voy a hacer la siguiente pausa y cuando lo deseemos ya hay preguntas de nuestros amigos. Por ejemplo, me preguntan si tú tienes suplente o si vas a llevar un suplente. Sí, debo llevar suplente. Bueno, que lo identifiques si ya lo tenés listo. Y también me preguntan que si ideológicamente hay una definición de parte de un diputado suplente si se puede identificar esto como tal. ¿Una? Ideología. Ok. Entonces, ahí vas a responder. Tú voy a la pausa, quédese con nosotros, todavía hay algo más que me gustaría que usted se diera cuenta aquí en Salvador Today. Ya regresamos. Don't stop. 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 Don't. Continuamos con más del espacio Salvador Today. Gracias de veras por estar siempre en nuestra sintonía y por estar activando nuestras cuentas de Twitter, @CronioSB y @Bongorismos. Esa comunicación directa es la que nos encanta para conversar también a través de las redes sociales con ustedes. Estamos conversando hoy con Roberto Ocampo, es candidato a diputado de manera independiente, está buscando la oportunidad de llegar a la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones. Bueno, y dos interrogantes para despejar la participación de los televidentes. ¿Ya tenés tu suplente o todavía no? No, todavía no. Estamos haciendo las consultas con varias personas que están probablemente interesadas, sí. Y estamos pendientes de su respuesta esta semana. Me imagino que ese es un trabajo bastante minucioso, porque al final tú eres el que lleva toda la idea central y aparte de transmitirla a quien podría ser tu fórmula, por decirlo de esa manera, tiene también que tener claro eso y tener una buena química en ese sentido. Sí, eso es fundamental. O sea, para hacer equipo tiene que haber una química. Claro, ideológicamente, Roberto Campos se identifica con algún tipo de ideología, izquierda, derecha, centro, no sé. Fíjense que esa es una pregunta bien interesante y que mucha gente la hace porque en este país creo que hay una obsesión de ponerte en algún lado del espectro político. Ha habido mucho la polarización, quizás. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero sucede también con otras cosas. Si a usted le preguntan de qué equipo es, o si está pro aborto o
o Ya hemos hablado de eso también. anti-aborto, etcétera. Sí. Son temas que dividen y digamos, si yo tuviera que autoubicarme en esa escala ideológica como lo hacen en el Latinobarómetro, Sí. ¿verdad? Periódicamente, yo me ubico más en el centro. Ujú. En el centro, aunque tengo una formación, digamos, o deformación más de una socialdemocracia, tal vez por los lugares donde he vivido, Ujú. mi formación académica, etcétera, y porque tengo una alta sensibilidad social. Que no Socialdemocracia es de izquierda entonces, en todo caso. Sí, Sí. un centro, sí, Izquierda. que puede estar, Ujú. sí, pero que, y esto, pues, yo me siento bien cómodo con gente que yo ubico como de derecha, Ujú. y que, porque estamos hablando de problemas prioritarios de país, Sí. y no estamos hablando cuál es tu ideología, Claro, si yo que al final no eso me sea puedo, lo no que me puedo, cuente. no me puedo sentar contigo porque sos de derecha o sos de izquierda. A ver, yo creo que eso necesita una madurez política de esta sociedad para ver quién le resuelve los problemas. Roberto, si llegaras a la Asamblea Legislativa y estuvieras ya en este momento en la Asamblea, ¿cómo enfrentaría un diputado independiente todas estas circunstancias que se dan? Porque hemos visto actitudes o comportamientos de algunos miembros o algunos diputados que pertenecen a partidos políticos ya históricos aquí en el país y que al final no es que se desligan, porque aquí la noticia que a veces nosotros los periodistas vemos es la diferencia de opiniones o de comentarios o de posturas, sino que siempre queremos ver una postura muy vertical, en la que si todos levantan la mano es un ejercicio al unísono, Sí. pero si alguien no la levantó o en vez de haber levantado la derecha, levantó la izquierda, hay algo que pasó. Entonces, no sé, todavía como que no estamos acostumbrados a ese tipo de movimientos que considero yo, porque he cubierto la Asamblea, que son normales en una legislatura, Sí. pero que todavía nos espantamos. Ujú. Pero ¿cómo enfrentarías tú todos estos debates, estos temas, el de las pensiones, la ley de extensión de dominio, lo del aborto que tú decías? Son temas que son gruesos sensibles, y son sí. sensibles y que ahí van a estar hasta que se tomen decisiones. La ley del Claro. agua también, por ejemplo, Claro, otro aspecto. claro, ¿Cómo lo enfrentarías? Fíjense que yo creo que estamos enfrascados en temas, bueno, algunos de ellos que dividen y no sé si los ponen precisamente para generar ruido y que no nos dejan avanzar sobre temas estratégicos, Ok. ¿verdad? Algunos. Otros, como las pensiones, están siendo abordados desde mi punto de vista de una manera equivocada. Podemos hablar, y así brevemente, el problema es cuando tenés legisladores o tomadores de decisión, Ujú. ¿verdad? Porque no solo son los legisladores, también están los ministros involucrados, el de Hacienda particularmente, Sí. que ve el tema de las pensiones como hay que buscar solución al hoyo fiscal. Y el hoyo fiscal lo tenés mañana, lo vas a tener pasado y lo vas a tener dentro de 10 años si no planificás bien a futuro un sistema de protección social universal, de la cual forma parte las pensiones, Ujú. pero no solo, está la seguridad social, están los programas sociales, y eso, yo hice un análisis contratado por la CEPAL, en la que veías claramente cómo están disociados Ujú. el pilar no contributivo, que son los programas sociales, con el pilar contributivo. Y además la cobertura en seguridad social, en pensiones, sigue siendo bajísima comparado con la región, con Costa Rica y Panamá, ni se diga. Ajá. Entonces ahí tenés un mal abordaje de ese tema. Entonces yo creo que tenemos que superar estos temas coyunturales y hace falta gente con cabeza fría, Claro. para llegar a proponer temas de más largo plazo. ¿Cómo crees que se ha implementado el concepto de Estado social en el país? Porque obviamente yo no lo veo como tal. Y si Sí. tenemos la capacidad de hacerlo, porque depende de los recursos económicos que tenemos. Y yo he hablado con muchos ¿cómo se llama? Abogados Sí. que conocen de esto y dicen, sería bueno volver a eso, pero no de modo asistencialista. Porque aquí ese es el problema, Sí, ¿no? que se habla de Estado social,
pero le das de $20 a alguien y con eso no está solventando ningún tipo de problema, cuando es mejor colocarlo o generar fuentes de trabajo. Pero No. ¿cómo lo ves en ese sentido? No, y vuelvo al tema del sistema de protección social que en algún momento se quiso implementar en la administración pasada y hoy ya prácticamente se borró del mapa. Ahí entraban todos estos de las transferencias condicionadas, ¿se acuerdan del programa Comunidades Solidarias? Sí. Entre otros, la pensión vitalicia, etcétera. A ver, normalmente lo que la teoría dice, la OIT, la CEPAL, lo que dicen es que vos tenés que apostarle a programas sociales que generen una capacidad tal en el individuo que luego sea capaz de insertarse en el mercado laboral formal, porque así esto va a contribuir a la seguridad social, a las pensiones, y entonces tenés un ciclo virtuoso. El problema es cuando no tenés mapeado todos los elementos que inciden para que esos programas sociales funcionen, aparte de coyunturas electorales que hacen que prometas el cielo y la tierra, que des ayudas en lugar de programas de verdad consistentes y sólidos. Y entonces, por ejemplo, estamos dejando pasar el bono demográfico. El bono demográfico lo que te dice es que hoy es el momento de hacer inversiones porque dentro de algunos años, no sé, creo que son como dentro de unos 20 años, si no menos, vamos a tener una población más vieja. Pero eso es mito, ese es un ese es un tabú, hablar de tema demográfico en el país. Sí, pero el bono demográfico y es que hoy tenés en la pirámide demográfica, tenés más jóvenes que viejos. En algún momento la pirámide va a empezar a ya no ser tan pirámide y entonces vas a tener que una población más vieja que va a tener que ser mantenida, entre comillas, por una población más joven. Como en Europa, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí tenés otro problema fiscal, que no lo estás previendo porque estás preocupado porque en el mes de agosto, septiembre, octubre, ¿cómo vas a hacer para pagar? Y no hay una población económicamente activa que tampoco informal, ¿verdad? Hay una gran informalidad en el país. Entonces, para volver al punto del Estado social y de cómo esto debió ser implementado, mire, yo soy bien en esos temas quizás más pragmático, en el sentido de que sí hay que tener unos programas sociales, pero estos programas sociales deben ir claramente enfocados a que esta población vulnerable se inserte en un mercado laboral formal. Si no, no estamos teniendo éxito y hay que replantearnos esos programas sociales. Bueno, yo no dudo que la próxima legislatura tendrá menuda tarea para poder desarrollar, porque aparte de este tipo de problemas que habrá que buscar soluciones, tiene compromiso la próxima legislatura de elegir a Corte Suprema de Justicia. Así es. Creo que fiscal y otros funcionarios de segundo grado, que será más que compromiso, un deber patriótico hacerlo de la mejor manera posible y no repetir fórmulas del pasado. Roberto, el tiempo se nos ha agotado, pero yo quiero agradecer que nos hayas visitado. Creo que mejor que nos quedemos aquí porque hay todavía otros temas que no hemos explorado y nos da una excusa para volver a invitarte. Gracias. Y conversar sobre esto, porque obviamente a medida va pasando el tiempo, esto se puede ir todavía consolidando. Así es. Y tú nos puedes decir, mira, voy bien, voy así, o mira, ya no. Aunque yo creo que no, porque ya tú planteaste el hecho de que hay una decisión y que si algo te hubiera espantado, lo hubiera hecho de ese momento. Así que gracias de veras por habernos acompañado, ¿verdad? Gracias, Edwin, por el espacio y bueno, a los ciudadanos estar atentos a lo que va a pasar entre hoy y mañana en la Asamblea Legislativa con la Corte de Cuentas, que es un ejemplo de cómo los políticos están tomando decisiones de espaldas a la ciudadanía. ¿Hay algún correo o algo donde se pueda comunicar la gente contigo? Claro. Porque lo puedes decir también. Ok, muy bien. En las redes sociales, mi página en Facebook es Roberto Rivera Ocampo. En Twitter es RMR Ocampo y mi página web robertoriveraocampo.com. Ahí está colgada mi plataforma inicial, mis intervenciones en los medios de comunicación, etcétera. Ahí pueden encontrar toda la información. Y este espacio siempre con el propósito de contribuir, siempre abierto para ti. Muchas gracias. Bueno, también a ustedes por ser parte de este esfuerzo periodístico. Gracias de veras por estar en nuestra sintonía
y por también ser parte de este esfuerzo periodístico con sus opiniones y comentarios. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.